Muy buenas noches, Iglesia del Tercer Día. Un gusto estar con ustedes nuevamente en este lugar, en esta plataforma, el canal de la Iglesia del Tercer Día, Campus Tlalpan. Hoy quisiera compartirles un mensaje que he titulado Una historia de amor y protección. Sí, pues empecemos. Señor, te doy gracias por este tiempo, por este momento. Pongo en tus manos este mensaje, Señor, que seas tú a través de mis labios, que hables a tu pueblo, a tu iglesia en esta noche. Te doy gracias en el nombre de tu Jesús. Amén. Bien, todos hemos comentado en estos tiempos la importancia de darle un mayor valor a las cosas, a las personas mismas. Reconocer sucesos que nos permitan valorar la misericordia y la gracia de Dios en su amor para su pueblo, para su iglesia. Acciones que nos permitan demostrar la gracia y la bendición de Dios para su pueblo en provisión, protección, vida y salud. Y hoy, el desarrollo de este mensaje lo he basado particularmente en el libro de Daniel, los primeros 3 capítulos, ¿sí? Y la historia empieza cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo al imperio de Babilonia, ¿sí? En esa época, dice la Biblia, que en el reinado del rey Joacim, ¿sí?, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a llevarse cautivo y a invadir al pueblo de Israel. Dice la Biblia que el Señor permitió que fueran llevados cautivos el rey Joacim con todo su pueblo. Y entre esos cautivos que fueron llevados a ese imperio iban 4 jóvenes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y que más tarde les serían cambiados los nombres, ¿sí? Y la historia empieza así. Y quisiera de alguna manera resaltar de esta historia particularmente una de las acciones que Daniel tomó en ese momento de opresión, de cautividad, de un deseo enorme de ser dependiente de lo que Dios daba en su vida. Y esto está en el libro de Daniel, en los versículos 8 y 9. Quisiera que me pudieran acompañar. Daniel capítulo 1, versículos 8 y 9. Tengo versión Reina Valera y dice así: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Fíjense, esta historia particularmente me gusta mucho porque sobre todas esas complicaciones y preocupaciones que podría tener el pueblo, Daniel, en su fidelidad y en su integridad a nuestro Dios soberano, él pide al Señor y propone no contaminarse su corazón. Y aún así, el Señor, en esa fidelidad y amor para Daniel, le concede tener gracia ante el jefe de los eunucos, en la idea de que el jefe de los eunucos pudiera de alguna manera ceder a lo que Daniel estaba pidiendo. En aquellos tiempos, finalmente estos pueblos paganos ofrecían estos alimentos a sus dioses y se los daban de comer a sus siervos, a su corte. Y finalmente Daniel, sabiendo que esto sucedería, pidió esa bendición de Dios para que eso no sucediera en su vida. Cuando yo leía la historia, recordaba un salmo, el Salmo 141, versículo 4, que dice: No dejes que mi corazón se incline a nada malo, para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad, y no me dejes comer de sus manjares. Salmo 141, 4. Y el siguiente suceso, también de hechos que se presentan en esta historia, está en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 2, del versículo 14 al 23. Tengo versión Reina Valera y quisiera que me pudieran acompañar. Y dice así: Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia.
Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Sí. La historia y el contexto de la historia, en el capítulo 1, también menciona cómo cuando Nabucodonosor llega a Israel, ¿sí? Nabucodonosor le da indicaciones a su jefe de los eunucos y le dice que escoja a jóvenes sin tacha alguna, diestros en las artes, de buen entendimiento, capaces de poder ser adiestrados en las ciencias y las artes del imperio de Babilonia, para que tengan la capacidad de alguna manera formar parte de la corte del rey. Es como aparecen estos jóvenes en esa historia, ¿sí? Vemos que Daniel mantiene su integridad y su santidad para mantenerse limpio y consagrado ante Dios, ¿sí? Y esta historia me gusta mucho, este capítulo particularmente, porque el completo contexto del capítulo 2 habla porque entre la soberbia de Nabucodonosor y las locuras que a veces tenía, él tiene un sueño en la noche, y este sueño sin duda perturba su tranquilidad y le roba la paz. Al otro día él despierta y con esa inquietud de recordar el sueño que de momento había olvidado, pide a sus sabios de la corte, a sus astrólogos, que vengan y que les sea revelado aquel sueño que él tuvo y que le den su interpretación, ¿sí? Y en eso, pues también son traídos estos jóvenes que fueron exiliados de Judá a Babilonia. Es por eso que en su momento aparece Daniel. Y en esa gracia que el Señor le había concedido, pues a través del apoyo del jefe de los eunucos, pide hablar con Nabucodonosor para que le permita interpretar a él el sueño que él ha tenido, describírselo e interpretarle el significado. La historia es formidable porque en eso la Biblia dice que Daniel va y le comparte a los jóvenes, a sus amigos, a sus hermanos de la fe, la petición y el deseo que todos juntos se pongan con él en oración, en el deseo de que les sea revelado la visión del sueño de Nabucodonosor para que él pueda compartirlo y no les hagan daño. Y la historia es muy bella porque el Señor le concede esa petición y le revela lo más profundo del sueño a Daniel para que pueda interpretárselo a Nabucodonosor, ¿sí? La historia también es bella porque dice la Biblia que cuando el sueño le es revelado, Daniel toma una actitud de agradecimiento y de alabanza a Dios por haberle concedido esta bendición. Sin duda, una fidelidad de Daniel, una comunión entre los jóvenes le permitió ser bendecido por la gracia de Dios para poderle conceder todo esto. El siguiente suceso está también en el libro de Daniel, en el capítulo 3, ¿sí? Y antes de leer la historia del capítulo 3, viene a mi mente, ¿sí?, que esta historia, hace muchos años me tocó estudiarla y aprenderla, particularmente con mis hijos. Esta historia la recibí por primera ocasión a través de una película para niños, que era de vegetales, donde los personajes particulares eran un jitomate, un brócoli, un pepino, ¿sí?, y que ellos interpretaban esta historia. Y ahora que yo estudiaba y venían a mi recuerdo, sin duda, esos eventos de valor en mi vida, esas enseñanzas y bendiciones que Dios me ha concedido, vuelven a venir a mí de una manera distinta en tiempos distintos, ¿sí? Sin duda, reconozco que la fidelidad de Dios en mi vida sigue manifestando esa enseñanza en tiempos distintos y con un aprendizaje distinto en este momento. Y quisiera que me acompañaran al libro de Daniel, capítulo 3, del versículo 13 al 18, y dice así: Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios
ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La historia habla, ¿sí?, que en uno de sus locuras de Nabucodonosor y de la soberbia que él tenía, decide levantar una estatua de oro. La Biblia dice que era más o menos de unos 30 metros de altura, 3 metros de ancho. Y decide que todo pueblo, toda lengua, toda persona de las naciones, al son de los instrumentos musicales, deberían postrarse y adorar la estatua de oro, ¿sí? La gente del imperio ve que estos jóvenes que fueron exiliados de Judá, ¿sí? Sadrach, Mesach y Abednego, no hacían estas peticiones que Nabucodonosor había solicitado. Y van y acusan a los jóvenes ante Nabucodonosor. La historia habla que en su ira decide Nabucodonosor traerlos y obligarlos a que se inclinen ante esta estatua, ¿sí? La historia dice también que después de que ellos manifiestan una seguridad y una confianza de que Dios los iba a guardar y fortalecer en esos momentos, y que por ninguna razón adorarían esta estatua, y si aún así esto no sucedía, de que Dios no los rescatara, ellos no se iban a postrar ante las estatuas y los dioses de Nabucodonosor, ¿sí? La historia continúa que en esa ira del rey, ¿sí?, él decide mandar a traer a su guardia, a los más fuertes, para que lleven a los jóvenes y los metan al horno de fuego. Da indicaciones también para que el horno de fuego sea calentado 7 veces más. Y la historia dice que cuando los soldados van a acercar a estos jóvenes y ellos abren las puertas del horno, son quemados inmediatamente por la potencia del horno que tenían, ¿sí? ¿Sí? Y son arrojados estos jóvenes al horno, ¿sí? ¿Sí? Más adelante, Nabucodonosor se acerca y ve que al interior del horno había 4 hombres, cuando solamente había arrojado 3. Y vea que uno de ellos era como un ángel de Dios. Le sorprende y se acerca y empieza a gritar: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, ¿sí?, acérquense y vengan acá. Ellos se acercan a la entrada y para sorpresa ve Nabucodonosor que los jóvenes estaban íntegros, que no había nada que hubiera lastimado sus cuerpos ni sus vestiduras. Manda traer a su corte para que se den cuenta, y en ese instante él reconoce la soberanía del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego y declara creer en él y que ellos sean respetados. Y son nuevamente instituidos en la corte del rey en los ministerios que ellos tenían. ¿Qué me gustaría destacar de estas historias? Sin duda, cuando ellos hablan que Dios los librará del horno de fuego, viene a mí el Salmo 27:2 que dice: Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protegerá mi vida. Nadie me infunde temor. Y cuando yo leo y repaso nuevamente el versículo 18 que dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sin duda, una aceptación de la voluntad de Dios para ellos mismos. Y Habacuc 3, 17 y 18 dice: aunque no den higo las higueras, ni den uva las viñas, ni aceituna los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Sin duda, ¿sí?, la voluntad de Dios en sus vidas era algo que ellos estaban presentes y que lo podrían aceptar. ¿Qué me gustaría destacar de esta historia? Sin duda, la fidelidad de los jóvenes en guardar su fe, ¿sí?, en una fe íntegra y transparente
que demostrara que tenían una identidad en el Dios soberano. Sin duda, la importancia de Daniel de apartarse del mundo y mantenerse santo era una muestra de amor y de respeto hacia nuestro Dios soberano. ¿Sí? Estaría en la cultura, pero no formaría parte de la cultura. Había una consagración incondicional a Dios. ¿Sí? Destaco que había una comunión extraordinaria en ellos, en todos los jóvenes, en una unidad, en un amor y en un apoyo que de alguna manera a ellos les ayudó a mantenerse fieles ante Dios. Destaco que cuando le es revelado a Daniel ese sueño, Daniel toma una actitud de agradecimiento y de alabanza a nuestro Dios. ¿Sí? Se destaca la fidelidad de Dios y en su gracia les concede protección y les concede paz detrás de esa protección. ¿Sí? En su aflicción, en su necesidad de preocupación, hubo una fortaleza y valentía de los jóvenes a poderse enfrentar a Nabucodonosor y destacar que tenían una fe y que iban a respetar la imagen de Dios, nuestro Dios soberano, en sus vidas y que los iba a rescatar. Había sin duda una confianza absoluta en nuestro Dios. Cuanto más dura fue la angustia, más grande y sublime fue la gracia de Dios. ¿Sí? En esa aflicción fue una oportunidad para testificar la fidelidad de Dios y la grandeza ante el pueblo de Nabucodonosor. ¿Qué me gustaría también resaltar de la vida de Daniel? En todo el libro, particularmente en sucesos posteriores a los que se enfrenta Daniel. Sin duda, era un hombre fiel, un hombre que mantuvo una santidad, un hombre que se esforzó, ¿sí?, en poder seguir la voluntad del Padre y que era un hombre de oración. Un hombre de oración que en todos esos momentos de intimidad y comunión que él tenía, intercedía por su pueblo que estaba en la cautividad y por el pueblo que de alguna manera se había quedado en Jerusalén, destacando y resaltando las bendiciones que Dios les había concedido en una restauración del pueblo y un regreso del exilio nuevamente a su país. Sí. Detrás de todas estas cualidades de los jóvenes, sin duda, destaco las bendiciones de Dios para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos. En un amor, en una gracia infinita que les pudo haber manifestado, que su fidelidad se mantuviera íntegra, que su fe fuera fortalecida en su momento de aflicción y sin duda esa bendición de Dios en la vida de los jóvenes les dio una protección, una fortaleza. Ellos estaban esperando un retorno del exilio. Ellos sabían que había una gloria venidera en la vida de un Mesías que iban a esperar y que estaban esperando como promesas que los profetas habían dado a su pueblo. Y evidentemente sabían que haría una implantación de un reino de Dios próximamente para sus vidas. ¿Qué puedo decir hoy como reflexión y como meditación? Hoy sabemos que los tiempos no son tan distintos como en aquellos momentos. Hoy estamos sobresaliendo y destacando paz en medio de la adversidad, dando un testimonio de una identidad única que tenemos en nuestro Dios soberano, que nos guarda, que nos cuida y que nos protege. ¿Qué me gustaría concluir? Sin duda, que todos hemos tenido aflicciones y problemas, adversidades que enfrentar, gigantes que vencer. Pero sin duda, hoy por hoy, su pueblo y su iglesia está de pie, está firme con una fe fortalecida, con una esperanza que el Señor nos ha concedido. Hemos sido llamados a esperar esos momentos de bendición, de gracia que Dios nos ha concedido y de esos tiempos de abundancia en gracia, amor para todo su pueblo y su iglesia. Porque sabemos que si nosotros nos mantenemos santos y consagrados para Dios, en una unidad y comunión con su pueblo, con su iglesia, con la familia misma, daremos una identidad precisa de nuestro Dios. Que nuestra fe será fortalecida en una fe íntegra y transparente y única para nuestro Dios como testimonio para los demás. Creemos que eso sin duda nos dará una confianza absoluta que nuestro Dios en todos esos momentos de adversidad nos podrá rescatar, nos podrá cuidar, nos podrá bendecir. Tenemos una esperanza con expectativas claras y alcanzables de que seremos bendecidos en los siguientes tiempos. Tenemos promesas de salvación, tenemos promesas de la implantación de un reino celestial como un reino en la tierra a través de su iglesia. Hoy me gustaría que también pudiéramos concluir y destacar.
Hoy creo que son tiempos que todos nosotros, las familias, la iglesia misma, ¿sí?, intercedamos por su pueblo, por sus siervos, por aquellos que siguen predicando la palabra, por aquellos que siguen dando testimonio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y de la soberanía de nuestro Padre Dios. ¿Sí? Hoy creo que tenemos que orar también por esas generaciones actuales, por nuestros jóvenes que tenemos en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en el país. Tenemos que orar por ellos, intercediendo para que estas nuevas generaciones sean íntegras en su fe, que sean capaces de consagrarse ante el servicio de Dios y ante las tentaciones del mundo, no caer en esas malas costumbres. Y que sin duda en las aflicciones y adversidades a las que ellas se puedan enfrentar, manifestar una identidad y una confianza absoluta de que Dios los va a guardar, de que Dios los va a rescatar. Y que en esa confianza fortalecida que Dios les conceda, darán un testimonio grato, para que todos los demás vean que en esos momentos de adversidad es una oportunidad para crecer en fe y para que los demás vean que nuestro Dios cumple sus promesas para sus hijos y su pueblo. Y que el Señor sea consagrado, que sea bendecido y glorificado sobre todas las cosas que de alguna manera nosotros nos enfrentemos. Creemos que todo eso que el Señor nos concede para su pueblo y su iglesia es por una virtud única, por una virtud universal, por su amor, por su misericordia. Porque la Biblia dice que antes que nosotros lo amáramos, Él nos amó primero, ¿sí? Y en ese amor absoluto e infinito, ¿sí?, Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Hoy, sin duda, en ese amor que el Señor nos concede, recibiremos de su gracia, de su protección, de su provisión, de su bendición para todo su pueblo, para toda su iglesia. Isaías 43:1 dice: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Hoy, sin duda, es la promesa del Padre Eterno para nosotros. En estos momentos, en estos tiempos, Dios ha bendecido a su pueblo y lo mantiene de pie, lo mantiene íntegro. Son tiempos de agradecer lo que Dios nos ha concedido y a través de estas bellas historias que recibimos a través de su palabra, el Señor es glorificado y nuestra fe es fortalecida. En una vida de poder compartir lo que Dios da en nuestras vidas, en ese crecimiento de su fe, de su iglesia misma. Pues, iglesia del tercer día, les doy gracias por este tiempo, por este momento. Y para terminar, finalmente, quisiera compartirles una alabanza que vine a mi mente, a mi corazón, ¿sí?, en estos momentos, en estos tiempos, ¿sí? Es una alabanza que a lo largo de nuestra vida, en los primeros caminares de nuestra vida cristiana, fue algo fundamental en nuestra fe. Y la alabanza dice así: tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Que Dios los bendiga y los cuide en todo lo que emprendan en esta semana. Que la gloria de nuestro Señor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea parte de su camino y de su fe, donde quiera que estén. Amén.